escritura conocida, ¿no? Sabemos que ha sido muy predicado. Malaquías 4, 5 y 6 se han encontrado. La lectura la hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Le hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Nuevamente el 6, y le hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Amén. Oramos. Padre Celestial, Señor, una vez más nos acercamos ante ti, dándote gracias, Dios, por tus bendiciones y tu misericordia, Señor, dándote gracias, Padre, por darnos la oportunidad de estar hoy aquí, Señor, para poder rendirte culto, para poder, Señor, tener un compañerismo alrededor de tu palabra, para poder, Señor, estar expectante hacia tu palabra, qué es lo que tú tienes para con nosotros en este domingo, Señor, en este día, un día más del tiempo del fin, cuando cada vez nos acercamos más al final, Señor. Pero aquí estamos nosotros, Señor, expectantes, sabiendo, Señor, que tú eres el Dios incambiable, Señor, sabemos que tú no cambias, Señor, sabemos, Señor, de que tú, Padre Celestial, no tienes sombra de variación y por eso podemos confiar en ti, en tu palabra, Señor, y así te damos gracias y te pedimos, Señor, que tú puedas bendecir cada corazón y tomar dominio de nuestras vidas, Señor, de nuestras mentes, y así, Señor, tu palabra pueda tener cabida en nosotros. Señor, en esta hora tomamos autoridad del cielo que tú nos has dado, Señor. Atamos todo hombre fuerte esta cuadra, gobernador y principado de este barrio, todo espíritu inmundo que son enviados, Señor. Lo atamos, lo reprendemos en el nombre glorioso de Jesús y nos declaramos libres, Dios, para poder compartir tu palabra, y lo hacemos en el nombre glorioso de Jesucristo de Nazaret. Amén, Señor. Amén. Pueden tomar asiento. Habíamos estado hablando un poquito de redención, ¿se acuerda? ¿No? Como el profeta toma, ¿no? Los mensajes, y aún hay infinidades de perlas, ¿no? En todo el mensaje que nos habla de redención. Sabemos nosotros que redención es volver al original, ¿no? Sabemos que redención nos trae de vuelta a Dios, ¿no? Volver a Dios. Y meditando en las escrituras y siempre teniendo pensamientos que uno alguna vez ya tuvo, ¿no? Y que ha tratado de predicar y que ha tratado de tocar, ¿no? Viendo verdades, ¿no? Porque siempre el mensaje se va ampliando, se va empezando. Dios, como dice el profeta, Dios siempre empieza a dar más información de la revelación ya dada. No es que Dios da una nueva revelación, porque si Dios diera una nueva revelación, ya Dios habría cambiado, y Dios no cambia, ¿no? Sino que Dios da una nueva, Dios no da una nueva revelación, sino más información de la revelación ya dada solamente. Por eso vemos también, ¿no?, la revelación de la palabra, ¿no?, en las edades, de cómo uno tomó una parte, el otro completó y tomó otra parte, ¿no? Y vemos de que Wesley tomó justificación, pero también tomó santidad, ¿no? Y vemos como Pentecostés, en la restauración de los dones, tomaron la justificación, tomaron el justo vivirá por la fe, tomaron la santidad, vino la restauración de los dones, ¿no? Y como la escritura se empieza a ampliar, ¿no? La revelación empieza a ampliarse, pero la revelación siempre es la misma, ¿verdad? Y vemos de que el mensaje nos lleva de vuelta, el profeta habla de que el mensaje nos lleva de vuelta, ¿no?, a la fe apostólica, ¿no? De regreso a la original, ¿no? Y yo decía, qué tremendo, ¿no? Porque uno se pone a hablar de cosas, ¿no?, de las escrituras, y trata de traer un tema, y todo está encerrado en lo que es el gran plan de redención.
¿no? Pero ya no tocando lo que hemos tocado el domingo pasado, pero sí llevando una línea paralela, ¿no? Que es de regreso, ¿no? Volver al original, volver a Dios. Dios es el original. Nosotros no somos originales. Nosotros nos volvemos originales en Dios, porque somos parte, somos partícula. Una partícula es una parte muy pequeña, ¿no? Muy pequeña. Y somos pequeños. Somos finitos, ¿no? Dios es el único infinito y perfecto. Ahora, ¿está perfección en nosotros? Sí. Nuestro corazón, perfección. La palabra es perfecta. Dios es perfecto. Sabemos de que la palabra y el creyente empiezan a ser uno. Mientras el creyente avanza y se rinde, empiezan a ser uno, ¿no? Y todo lo que ya sabemos del mensaje, ¿no? Porque sabemos de que aún podemos cantarlo, ¿no? Cuando tú y yo seamos uno, ¿no? Cánticos del mensaje, que están buenísimos, ¿no? Y cada uno lleva un pensamiento, otro lleva otros pensamientos, con las mismas escrituras, con las mismas citas, ¿no? Pero Dios no cambia, ¿no? Dios no cambia. Yo pudiera cambiar de pensamiento, esto lo dice el profeta y sabemos, lo sabemos muy bien, ¿no? Ahora yo podría tener un pensamiento y luego cambiar de pensamiento, pero Dios no cambia, porque Dios es perfecto desde el comienzo, ¿no? Dios no puede cambiar, Él es perfecto desde el comienzo. Entonces vemos de que esta palabra, este mensaje de restauración, hace volver, torna, ¿no? En el tiempo del fin, el corazón de los hijos a los padres. El profeta decía a la fe apostólica, ¿no? A la fe de los padres apostólicos. Entonces vemos de que cómo el creyente regresa hoy al fundamento apostólico, ¿no? Porque nosotros debemos edificar sobre el fundamento de apóstoles y profetas, ¿no? Y podemos buscar escritura y añadir, pero mi pensamiento hoy es, como volviendo al original, pero mi pensamiento es regresando a Dios, ¿no? Porque vamos regresando a Dios. ¿Y cómo regresamos a Dios? Cuando Él empieza a revelarse cada vez más y nuestra voluntad propia se rinde a la voluntad de Dios. O sea, mi voluntad propia, ¿cuál es? Hoy era, no, estaba lindo para seguir durmiendo, estaba lloviendo, estaba fresquito, luego de una semana de trabajo, de llegar tarde, ¿no? Pero uno rinde la voluntad propia hacia la voluntad de Dios, que sea la voluntad de Dios en nosotros. Y uno pudiera tener miles de excusas, no, estaba lloviendo, no, pero ustedes no saben lo que me pasa a mí. Está bien todo eso, pero ¿qué hay de mí con Dios? ¿No? ¿Estoy yo dispuesto a regresar al original? ¿No? Y yo meditaba, ¿no? Profeta cuando habla de la gente en el África, ¿no? Ellos caminan 2 horas en medio de la selva, ¿no? 2 horas, 4 horas, no recuerdo bien la cita, pero dice así el profeta, textualmente. Van caminando en la selva, ¿no? Y un león se come uno de sus seres queridos y pasan los árboles horas y luego bajan y siguen para ir al servicio, ¿no? Y nosotros la tenemos muy cómoda. Yo pensaba en mí, ¿no? Muy cómoda, a pesar de que tenemos nuestras luchas, ¿no? No es lo mismo. Por ejemplo, a esa gente nosotros la pondríamos a vivir nuestra vida y quizás no lo soportaría por la locura, por el frenesí, el aceleramiento, ¿no? Uno va a comprar y la gente neurótica, la gente nerviosa, irrespetuosa, ¿verdad? Quizás ellos no soportarían vivir, nosotros no soportaríamos vivir eso. Pero lo cierto es de que ellos viven eso y nosotros vivimos esto, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos en medio de la selva, aunque esto realmente es una selva, ¿no? No hay ley, ¿no? Digamos.
pero es otra clase de panorama, ¿no? Pero yo observaba esto, esta gente allá, ¿no? Con pocos recursos, ¿no? Aún viviendo de la selva, viviendo de la casa, porque mucha gente allí, aún aquí en Argentina, mucha gente que está muy metida en lo que es el monte, lo que es el campo, viven de la cosecha y de la casa, ¿no? Aún el hermano Ángel, creo, no sé, contaba una vez que habían ido a un pequeño tabernáculo que estaba en medio del campo y eran unas cuantas familias nada más, pocas familias, y resulta que iban a cazar jabalí para hacer milanesa de jabalí. O sea, iban al pueblo a cambiar un poco de carne o de lo que cazaban por azúcar y yerba, harina. ¿No? Es otra clase de vida, ¿no? Pero yo observaba también, ¿no? De que estamos muy cómodos, pero a la vez muy locos, a la vez, muy frenéticos. Pero a la vida de ellos, con mucha comodidad. ¿Por qué? Porque si no tenemos transporte propio, tenemos transporte público para viajar. O sea que si queremos, llegamos. Si queremos, estamos. Si queremos, podemos estar temprano. Si queremos, podemos cumplir. Si queremos. Lógico que yo no estoy tocando la llaga a nadie, sino estoy hablando por mí, ¿no? No voy a hablar de este ni de aquel, no, sino de lo que a mí me respecta. Entonces, ¿por qué? Porque yo decía, hubo un tiempo que iba caminando al tabernáculo, que venía al tabernáculo caminando, y estaba en necesidad. ¿Por qué venía caminando? Porque no tenía ni para el boleto, ¿no? Y estaba en necesidad, un par de días sin comer, pero no me importaba. La cuestión era estar en el servicio, ¿no? Luego Dios bendijo el esfuerzo, ¿no? Pero el tema era estar en el servicio. El tema era expectante a lo que Dios pudiera decir. Ah, no, pero ahora no, lo que pasa es que está Javier, o está el otro, y siempre estamos... Pero yo no veía eso, yo veía mi necesidad de Dios. Estuviera Ángel, estuviera Juan, estuviera Rodolfo, estuviera quien esté. ¿Por qué estuviera quien esté? Porque yo he visualizado esto, ¿no? De que Dios usa al hombre. Y no es el hombre, es Dios siempre, usando al hombre, ¿no? Y nosotros somos usados por Dios, muchas veces sin darnos cuenta. ¿Pero por qué somos usados por Dios? Porque nos estamos rindiendo a Dios. Y cuando nos rendimos a Dios es cuando empezamos a regresar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el cristiano no tiene una voluntad propia. El cristiano tiene la voluntad de Dios en su vida. Pero nosotros vemos cómo es los caracteres de los cristianos, ¿no? No, pero yo soy así, no voy a cambiar. Bueno, tiene voluntad propia. Es su propia voluntad, no quiere cambiar. Pero dicen así, yo soy así, no puedo cambiar. No, pero tiene que cambiar. Porque Dios cambia las vidas. Dios transforma las vidas. ¿Por qué no cambia? Porque no quiere. No se rinde porque no quiere, porque ama como es. Pero el tema es no amarnos como somos. Esto enseña el mundo. El mundo enseña, mujer, apréciate, ámate como eres, hombre, tú eres... No. Nosotros no somos como el mundo, dice la Escritura. Nosotros somos de otra clase, ¿no? Y volviendo al original es porque somos de otra clase.
Por ejemplo, hoy nos dijeron, ustedes van a la iglesia. Sí, vamos a la iglesia. Pero lógico, ¿no? Porque hay un distintivo. ¿No? Quizá por mí no tanto, pero por Analía sí. Pelo largo, pollero. ¿No? Van a la iglesia. Pero hay muchos que ni van a la iglesia. Saben tanto que están todos mal y se quedan solos en la casa porque son los únicos que son aptos y los demás están todos mal. No, pero algunos tienen que estar bien. Entonces, regresando al originales, tomando las dos alas del águila. Ahora, yo tomo un ala del águila, o tomo una parte, ¿no? Tomo una parte. Me voy a un extremo. Si tomo la otra parte, me voy al otro extremo, pero tengo que tomar ambas cosas para tener un balance y a ir por el canal correcto. Entonces la Biblia nos habla de que tenemos que volver, porque Dios torna, el ministerio de Malaquías 4 hace tornar el corazón de los hijos a los padres, ¿no? Y vemos como cuando le hacen la pregunta a Jesús, ¿no? Está en Mateo y en Marcos, ¿no? Y le preguntan y le dicen, Maestro, pero dicen las Escrituras que Elías debe venir primero. Elías vendrá y restaurará todas las cosas. Más yo digo, pero Elías ya vino y hicieron con él lo que quisieron. O sea que hay dos partes. El que ya vino y el que vendrá y restaurará todas las cosas. Y cuando vemos esto, nosotros que somos creyentes del mensaje, sabemos de que habla del Elías del tiempo del fin. Restaurar es tomar lo arruinado, lo quebrado, y restaurarlo, volverlo al original. Volverlo a armar, lo que se había desarmado, volverlo a armar. Restaurar lo que se había dañado, restituir, restaurar, arreglar. Entonces vemos cómo Malaquías 4 empieza a restaurar la palabra en el tiempo del fin. No vino con toda la revelación, sino que fue gradualmente, Dios revelando la palabra en el profeta, en Malaquías 4, porque tenemos Malaquías 4 en el tiempo del fin, que fue William Marion Branham, ¿verdad? Y sabemos y creemos que Dios ha usado un hombre para traer la revelación en el tiempo del fin, para poder tornar el corazón de los hijos a la fe de los padres. Volviendo al original, regresando al fundamento de apóstoles y profetas, apuntando hacia la palabra, el profeta dice, vuelvan a la Biblia, vuelvan a la fe apostólica, vuelvan al libro de los Hechos, vuelvan a la palabra. Pero vemos de que como nos tornamos tan extremistas, uno hacia un lado, el otro al otro, ¿no? Por ejemplo, el otro día dijeron, ponen unas escrituras, ¿no? Hablando de Dios en el creyente. Hablando de Jesucristo en el creyente. ¿No? Y está bueno el estudio de la palabra. Está muy bueno el estudio de la palabra. Pero si ese estudio de la palabra no produce en mí lo que está escrito en la Biblia, hay algo que está mal. Entonces yo le hago la pregunta, ¿y dónde están las obras mayores? Y me contestan, en el alma. Que en primera instancia está bien. En primera instancia está bien. Para empezar está bien. Porque lógico, fe es en el alma. La palabra en el alma. Dios
tomando dominio del alma, del espíritu del hombre, del corazón del hombre, entronándose en el corazón del hombre. Pero luego de eso, hay obras. Porque si este mismo Dios que estuvo en Jesucristo también está en vosotros, hará las mismas obras. Hará las mismas obras. No es de que me voy a quedar en mi casa tratando de tener más conocimiento para condenar al otro, para decir el otro está mal. O tratar de encontrar una nueva revelación diciendo no, porque todo esto no me... Lo que pasa es que en realidad se han ido a los extremos. Nos hemos ido al extremo. Monte de Sión, también en un tiempo, fue nicolaíta. Como muchas veces digo, ¿no? Fuimos al fondo, ay no, no tomes ese vaso que es del pastor. Pero si es una persona igual que yo. Me equivoqué, bueno, se lo lavo y lo pongo de vuelta. No, pero está tan ungido que solamente la unción está en el pastor. Y no es así, porque la unción, el Espíritu Santo, tiene que estar sobre el pueblo, no solamente sobre una persona. Porque la revelación no solamente viene al pastor, viene a todo el pueblo, que capta también la revelación y la unción. Porque si no, no seríamos un cuerpo. Si no, seríamos una logia católica, siendo el sumo sacerdote, el vicario de Cristo, y que solamente toma el vino y solamente él cambia las cosas de la Escritura. Y no somos eso nosotros. No, si el hombre siente hacer cierta cosa, la hace. Sin embargo, nosotros no somos así. Si hay que tomar una decisión, paramos la pelota y preguntamos, hermanos, ¿ustedes qué piensan hacer? Porque Dios está en su pueblo, no está sobre solamente una persona. Y volver al original es volver a esto. ¿Por qué? Porque las Escrituras nos hablan, ¿no? De que cuando Pablo fue a Jerusalén, la contestación fue, nos pareció bien a nosotros, a los ancianos, a toda la iglesia y al Espíritu Santo, dice la Escritura. Así dice la Escritura. Pero el nicolaísmo ha tomado tanto dominio que solamente una sola persona, el que toma decisiones, hace y deshace. ¿Verdad? Hace y deshace. Pero Dios nos ayuda a nosotros a poder volver realmente a... Vamos camino, retornando nuestros corazones a la fe apostólica. ¿Por qué? Porque si los apóstoles actuaron así en un principio, nosotros deberíamos hacer lo mismo. Ahora, Dios nos ayuda a nosotros. ¿Por qué? Porque estamos en tiempos difíciles y en tiempos en los cuales podemos ser engañados también. Pero tenemos la palabra, tenemos el mensaje y tenemos el Espíritu Santo para indagar, buscar y no errar al blanco. Entonces, volver al original, retornar, es parte del plan de redención. Porque redención es volver al original, volver a Dios. Porque nos vuelve a la comunión con Dios, porque nosotros perdimos nuestra comunión cuando el hombre pecó en Edén. Y cuando nacemos bajo pecado, maldad, formados en maldad y nacidos en pecado. Y por ende destituido de la gloria de Dios. Pero cuando la palabra truena en el corazón y hay un arrepentimiento, ¿no? Redención, ¿qué hace? Nos vuelve al compañerismo con Dios. Nos vuelve al original y entonces empezamos a recordar. Entonces empezamos a ver un poco de que estuvimos allá atrás con Él. De que estuvimos en su mente, de que las obras mayores tienen que obrar en usted y en mí, de que los milagros tienen que obrar en usted y en mí, de que los dones se tienen que manifestar en usted y en mí, porque esa es la palabra.
El profeta dice, no importa que usted no tenga el don de hablar en lengua, pero si usted tiene el Espíritu Santo, en algún momento hablará en lenguas. Ahora, ¿pongo el énfasis en hablar en lengua? No, pero es una de las cosas que hace el Espíritu en el creyente. Sí, pero vamos a tomar la escritura de que si hablarán lenguas, harán milagros, echarán fuera demonios y les diré, apartado de mí eso de la maldad. Sí, hay falsos ungidos. Sabemos de que hay falsos ungidos. Pero por eso no voy a hablar en lenguas. Porque la Biblia me habla que esto es verdadero también. No, pero sanidad es para los pentecostales, el primer jalón. No estoy ni siquiera en el segundo ni en el tercero y no quiero tomar el primero. ¿Cómo puede ser? Sabemos que el primer jalón es sanidad divina. Segundo jalón, discernimiento. Tercer jalón, palabra hablada. ¿No? Y nos vamos, nuestra mente nos lleva en la sabiduría que hemos adquirido de todo lo que hemos leído y escuchado, pero no hemos podido producir nada en todas estas cosas. ¿A quién hemos alcanzado el Evangelio? Ah, no, pero ahora hay un pensamiento nuevo, ¿sabían usted? Hay un pensamiento nuevo. Dice, el Evangelio no es el mensaje es otra cosa más perfecta. Digo, oh, tremendo, tremendo. ¡Qué tremendo! ¿Qué es esto? Entonces ahí vemos de cómo se van al extremo y niegan las escrituras. Dios nos ayuda a nosotros a no negar las escrituras. Dios nos ayuda a nosotros a poder tomar cada palabra que Dios habla en su palabra y en el mensaje de la hora. Sin ninguna clase de inclinación a ismos ni a pensamientos de interpretación privada, sino que Dios pueda revelarse a nosotros de una forma no tan poderosa que Él pueda obrar en nosotros y a través de nosotros las cosas escritas en su palabra y lo que hemos visto y oído de Malaquías 4. Entonces vemos de que la palabra es tan tremenda, ¿no?, que resucita a los muertos. Entonces vemos el episodio donde el hermano Branham no estaba, creo que estaba en el África o en la India, no recuerdo ahora. Pero el profeta no estaba y una persona se murió en la reunión. O hubo un accidente, no me acuerdo. Pero la cuestión que se reunieron, el profeta dice, se reunieron los ancianos de la iglesia. Hicieron un círculo y empezaron a orar y la persona revivió. Entonces, si el Evangelio de Jesucristo resucitó a los muertos, si el mensaje de la hora, ¿no?, traído por Malaquías 4, hizo de que ancianos de la iglesia oraran por alguien y resucitara, creo que es el mismo Evangelio de siempre. Es el Evangelio original. Pero si este Evangelio no resucita muertos, si este Evangelio no sana al enfermo, si este Evangelio no restaura las vidas, no restaura los corazones, en algo estamos errando. Porque no es lo que yo pueda saber y tener una sensación en lo que he aprendido. Que está bien, no está mal. Pero ¿qué si Dios viene a pedir los frutos en mí de lo que yo he aprendido? No seré como la higuera maldecida. Mire, la Biblia habla de que Jesús vino, que no era tiempo de cosecha, no era tiempo de frutos, cuando vino la higuera, ¿no? Ahora sabemos de que geográficamente, si nosotros tenemos una higuera,
La higuera va a dar fruto, ¿no? A retoñar, ¿no? Después de noviembre. Después de noviembre, empiezan a ver los higos pequeños. Yo le digo porque yo tengo una higuera. Pero la higuera en Israel es diferente. La higuera en Israel cuando empieza la primavera, larga como unos higos pequeños, que es un retoño, como unos higos pequeños, que son comestibles. Aunque no sean tiempo de fruto, o sea, el tiempo de fruto es el higo crecido y maduro. Pero en Medio Oriente el higo trae unos retoños que son unos higos pequeños que son comestibles. Pero esta higuera no tenía ni siquiera esto, según la Biblia, no tenía ni siquiera esto porque era estéril. Entonces, por el esfuerzo que estoy haciendo, yo en lo personal, ¿no? Digo, por el esfuerzo que estoy haciendo de agradar a mi Dios y de que Él me encuentre batallando y peleando, aunque soy débil y aunque tengo defectos, pero de todas maneras reconozco y me arrepiento y vuelvo y trato de nuevo que Él pueda encontrar en mí, aunque sea esos pequeños frutos. ¿Entiende? Aunque sea esos pequeños frutos. Y no ser tan así, ¿no? Tan así de que, no, pero sí, yo ya hice. No, ¿y ahora qué estoy haciendo? Con el yo ya hice, sí, yo ya fui, ya me congregué. A mí no me sirve, hoy no me sirve. ¿Entiende? Porque cada día trae su propio afán. Como esa vieja alabanza, ¿no? Cuando cantaba, cuando era pentecostal. Un día a la vez, mi Cristo. Ayer ya pasó, dice. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. ¿Por qué? Porque cada día trae su propio afán. Y también las bendiciones que pude haber adquirido ayer y las victorias que Dios me pudo haber dado ayer, quedaron en ayer y hoy tengo que enfrentar un nuevo día y hoy tengo que enfrentar una nueva lucha. Yo sé que Dios va a ayudarme hoy, pero Dios tiene que ayudarme. No son mis propias fuerzas, no va a ser con mi inteligencia, porque si no hubiese sido, sé inteligente y lo harás, no, la Escritura dice, creíste. Entonces volver al original es cuando este mensaje torna el corazón de los hijos a la fe apostólica, volviendo al fundamento apostólico, volviendo a la Biblia. ¿Regresando a qué? A Pentecostés. ¿Entiende? ¿Y qué era Pentecostés? Pentecostés era, la iglesia se compraba autos 0 kilómetros. No, la iglesia perseguida. Una iglesia pobre. ¿No? Entonces Jesús, cuando le dicen al Señor, no pida que es su único sustento, una anciana iba, su única platita iba a ofrendar. Y el Señor la dejó y le dijo, ella ha dado más que todo lo demás. Porque todo lo demás han dado de los que le sobra, pero esta ha dado todo su sustento. ¿Por qué? Por amor a Dios. Por amor a Dios me congrego.
No, pero yo voy a llegar a las 12. El culto a las 10:30, pero yo voy a llegar a las 12. Yo amo a Dios, ¿eh? Ustedes no me pueden juzgar. Sí, pero mis obras, mis hechos, declaran la fe que tengo y el amor que tengo. No, pero usted no sabe. Sí, es lógico. Es así, yo no sé. Dios sabe. Dios sabe. Entonces, tengo que esforzarme. Yo en lo personal, tengo que esforzarme para no ser de tropiezo para usted. ¿Me entiende? Y usted tiene que esforzarse para no ser de tropiezo para mí. ¿Por qué? Porque somos parte de un cuerpo. Si no somos individualistas, ¿no? Yo llego y digo, lo que pasa es que ustedes no saben lo que me pasa a mí. ¿Entiende? Es lógico, más vale. Se cae maduro, yo no sé lo que le pasa a usted. Pero si usted se uniera al cuerpo, sabríamos lo que le pasa. Si usted fuera parte del cuerpo, sabríamos lo que le pasa. No, pero no me preguntan, pero usted tampoco habla. Lo que pasa es que yo no soy así. Bueno, pero vamos a la Biblia. No estamos hablando de usted ni de mí, de cómo somos, sino de lo que nos habla la Biblia. Entonces, este mensaje torna nuestros corazones a la Biblia, a la palabra, a la fe apostólica. Revisamos cómo fueron los apóstoles. No, pero lo que pasa es que Pablo reprendió a Pedro públicamente y bueno, y entonces solamente agarramos esas cosas nada más. Claro, tenemos una vista muy corta. No, pero tenemos que contender por la fe que una vez fue dada a los santos. Y Pablo discutía cada día, ¿cómo voy a fundamentar mi vida en esas cosas? ¿Que es cierto? ¿Está escrito? Es cierto. Pero la palabra de Dios dice que no es para discutir. Entonces hay un balance. Si soy guiado por Dios, lo voy a hacer. ¿Verdad? Si soy guiado por Dios, lo voy a hacer. ¿Y cómo es esto? Esto es así, mire. Si volvemos al original, hay una parte en la Escritura que nadie toca y nadie habla. ¿Sabía usted? Hay una parte de la Escritura que nadie ha predicado. ¿Sabía usted? Y lo leemos y nadie lo habla. Nadie lo predica. Nadie se anima a decir algo porque dice, no. Sí, pero está escrito. No, pero Dios no es así. Pero Dios le manda. Dios le manda a Oseas que se tome una mujer amada por su marido y que tenga hijos de fornicación con ella. Eso dice la Escritura. Para dar a entender de cómo es el amor de su pueblo hacia Dios. Y el amor de Dios hacia su pueblo. Entonces vemos de que cada profeta es una señal de la condición del pueblo. Tremenda es la Escritura. No vamos a entrar en ese tema, pero esa Escritura nadie la va a predicar. Nadie la va a tocar. Porque Dios manda a su profeta que tome una mujer amada por su marido y que tenga hijos de fornicación con ella. Para mostrarle al pueblo lo que es el pueblo. Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude a tornar nuestros corazones a la palabra y ser uno con la palabra. Y no es ser uno con la palabra me conozco todo, porque no es así.
Porque cuando el profeta, mire, cuando el profeta habla del diaconado, dice, usted no debe reprender, o sea, el diácono es el policía, y tiene que poner orden, y tiene que poner autoridad, imponer autoridad dentro de la iglesia, dentro del tabernáculo, cuidar el orden, ¿no? Y siendo el profeta una persona nerviosa, histérica, impulsivo. Cuando vemos el testimonio de los demás, es una persona tan amorosa. Como Moisés. Sabemos que Moisés era exactamente igual. Pero cuando leemos la escritura, Moisés era el hombre más manso sobre la tierra. Pero no era tan manso en sus principios. Dios lo cambió. Entonces, Dios puede cambiar a las personas. Dios puede cambiarlo a usted, Dios puede cambiarme a mí. No, pero tengo 40 años en el mensaje. No me sirve 40 años en el mensaje si Dios no me ha cambiado. No he dejado que Dios me cambie. Porque no he dejado que Dios, no me he rendido al punto de que Dios pueda cambiarme. Sí, pero yo ya no veo televisión. Eso no es nada, hermano. No, pero yo ya no miro partido. Eso no es nada, pero sigue siendo el mismo histérico, sigue siendo el mismo de mal genio, sigue siendo el mismo chusma, la misma que se junta con la vecina y habla y le saca el cuero a todo el mundo. ¿Entiende? No, pero no mira más televisión. Entonces no me sirve. Eso es algo natural. La transformación es algo espiritual, viene de adentro. Voy a tratar de refrenar mi lengua, voy a tratar de no contestar mal, voy a tratar de hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque estoy retornando mi corazón a la fe apostólica, a la palabra apostólica, al fundamento de apóstoles y profetas, donde los discípulos del Señor salían de estar presos y de ser azotados y salían contentos por haber sido tenidos dignos de haber sido azotados por el nombre del Señor. No, pero ahora si nos pasa algo, nos pateamos todo, no, que vamos a ir a la iglesia. ¿Entiende? De seguro que algo nos pasa y tiene un motivo de parte de Dios. ¿Qué es? Cambiarnos. Dios permite las luchas y las pruebas, las dificultades, los problemas, ¿sí? Satanás cuando se le presentó a Job y le dijo, deja que yo lo toque y verás que si no te blasfema en tu propia cara. Y Dios dijo, sí, pero no toques su vida, no lo mates. Y Satanás hizo lo que quiso con Job. Lo destruyó Job en lo natural, pero en lo espiritual. Job se mantenía creyendo, como decíamos el domingo pasado, y no inculpó a Dios con cosa alguna. No le echó la culpa a Dios, no le echó la culpa a los hermanos. No le dijo, no, lo que pasa es que este me dice y no cumple. No, lo que pasa es que me dijo y no vino, me dijo que iba a venir y no vino. ¿Cómo va a hacer eso? No dijo eso. ¿Por qué? Porque en cada situación el Espíritu de Dios nos está queriendo enseñar algo. Dios nos está queriendo enseñar y ordenar nuestras vidas a favor hacia la palabra. Que nosotros nos tornemos a la palabra. ¿Por qué? Porque esta palabra es la que da vida. ¿Por qué? Porque esta palabra es la que tiene poder. Cuando esta palabra, entiende, se llena del Espíritu Santo acá en el corazón y empieza a tronar, es una bomba atómica contra el infierno y todos los diablos. ¿Entiende? Dios nos ayuda a nosotros. Porque el mensaje que Dios nos ha dado a nosotros resucita muertos. Y si resucita muertos, ¿qué es lo que Dios no podía hacer? La Biblia dice que Dios es todopoderoso. ¿Verdad? Entonces Dios puede sanarnos, sí.
Pero Dios no me sanó todavía y quizás Dios está queriendo tratar con tu carácter. Bueno, yo le voy a contar una cosa. Uno predica, ¿no? Y después se encuentra con las cosas que uno predica. Entonces estaba yo. Yo había dicho que Dios hacía milagros y yo creía que Dios hacía milagros. Entonces de repente empecé a tener un crecimiento en el pie, en la altura en el pie derecho, en la altura del empeine. No me podía atar la zapatilla. En el trabajo tampoco me empezó a molestar. Empecé a sentir que se me inflamaba el pie. ¿No? Entonces puse mi mano en el pie y dije, Señor, yo sé que tú eres verdadero y creo todo lo que dije, que tú eres verdadero. Así que si tú sanaste allá atrás, tienen que sanarme aquí también. Ya no lo tengo ese crecimiento. Y yo estaba preocupado. Pero luego de preocuparme dije, pero Dios puede sanar. ¿No? Entonces, y Dios lo hizo. ¿Por qué? Porque el hermano Abraham dice, una fe tan sencilla. Empecé a meditar en la fe tan sencilla. Porque esa fe que me salvó es la que me sana, es la que me restaura y la que me lleva a perfección. Lógico, no es la misma fe, pero va graduando, se va perfeccionando, va creciendo. Va tomando su altura. Por eso el profeta habla sobre la estatura de un varón perfecto. ¿Cómo empieza? Cuando vemos la pirámide, por fe. Y eso va creciendo. Y esa fe se le añade, y se le añade, y se le añade, y va creciendo, y va escalando. Y cada vez la pirámide y cada vez se va angostando como el camino, cada vez más angosto, y cada vez para mi naturaleza hay menos. Hay más para Dios. Por eso cuando llega el coronamiento, es Dios coronando la pirámide. Pero ve qué tremendo es este mensaje. Los diablos que pudiera Satanás venir y poner en mi vida como enfermedad, se tienen que ir. ¿Por qué? Porque Él lo venció en la cruz, porque esta misma fe que me salvó es la que me sana. Y la que restaura la familia. Es la que restaura el hogar. ¿Entiende? Tremendo es esto. Yo quería hablar de otra cosa, pero tremendo es esto. Igual va en línea. Es tremendo todo esto. ¿Por qué? Porque este mensaje no es juguete. No podemos tomarlo livianamente. Este mensaje no podemos decir de que no es verdadero tampoco. Porque sabemos de que es verdadero. Pero llega así, el mensaje es verdadero, todo esto es verdad, pero yo no alcanzo, yo no puedo. Bueno, así no voy a llegar a ningún lado. ¿Verdad? Entonces, hay que trabajar en el tema, personalmente. Porque este mensaje resucita muertos, sana al enfermo, restaura a la familia. Este mensaje, este evangelio, este mensaje restaurador de perfección que me prepara para irme en el rapto. Este mensaje que tiene 3 jalones. Este mensaje que atrapa las truchas arcoíris. Y si usted está hoy sentado aquí o sentada aquí, es una trucha arcoíris. 7 colores de redención en usted. 7 colores que reflejan el poder de Dios. ¿Dónde? En usted. ¿Entiende? Tornar nuestros corazones a la fe apostólica hace de que estos colores que hay en usted y en mí
puedan reflejar, porque es virtud y es redención de Dios en usted y en mí. La mujer con el flujo de sangre dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana, si tan solo. O sea, ella sabía de que Jesús pudiera haberla tocado, pudiera hablarle la palabra, pero ni siquiera hablarle la palabra. Ella dijo, si tan solo me acercara y tocar el borde de su manto. Cuando ella le tocó, virtud, poder salió de Jesús. Dijo, ¿quién me ha tocado? Pedro le dijo, Señor, la multitud te aprieta, pero alguien me tocó con fe. Alguien me tocó creyendo. Alguien me tocó con fe y poder salió de mí, poder sanador. Y en ese momento ella fue sana. Entonces, la niña se había perdido, la cieguita, ¿no? Y se encontró justo con el hermano Blanco. ¿Te perdiste? Sí. ¿Y a qué has venido? Si supe que ayer el predicador oró por un ciego y recibió la vista. Pero era un ciego que recibió la vista. Ella no tenía ojos, tenía las cuencas vacías. Entonces el profeta dice, ¿pero tú crees que si él ora por ti? Sí, creo. Entonces eso conmovió al profeta. ¿No? Y la unción vino, la inspiración vino. ¿Por qué? Porque encontró fe ahí. El profeta ora por la niña. ¿No? Porque una cosa es dar vista al ciego, pero acá tuvo que haber un milagro de creación. No era que solamente ella estaba ciega y Dios le dio la... No. Dios tuvo que crear ojos nuevos. Y el profeta dice, ¿y de qué color? Cuando empezaron a bajar, dice el profeta, como 2 canicas, ¿no? Blancas. ¿De qué color eran tus ojos? Azules. Hasta los colores. Ese es el poder de Dios en la iglesia. Pero si nosotros no tornamos nuestros corazones a la fe apostólica, estas cosas nunca van a suceder. ¿Por qué? Porque los apóstoles no se rindieron. Los apóstoles no dejaron de creer y no dejaron de luchar. A Pablo lo apedreaban, lo dejaban como muerto, lo traían a la ciudad, lo curaban y seguía predicando, salía y seguía predicando. ¿Verdad? Si mandamos un hermano o yo voy a predicar y me empiezan a pegar en la esquina, no voy más. ¿Entiende que la diferencia? No fui llamado. No, pero Pablo no pensó eso. Pablo tenía algo en el corazón. Pablo que dijo, esto no me fue revelado por hombre alguno. Fue Dios. Tenemos la certeza nosotros de saber quiénes somos. ¿Para qué nos escogió Dios? Tenemos 40 años y todavía no sé lo que Dios quiere que yo haga. Y tenemos 40 años en el mensaje. Entonces vemos de qué poderosa que es la palabra de Dios. ¿No? ¿Tuvo temor Esteban cuando lo apedreaban? No. Es más, los cielos fueron abiertos. En medio de una situación adversa, escuche esto. Esta es la fe apostólica, porque estamos hablando de Esteban. Aún Pablo, consintiendo la muerte de Esteban, guardando las ropas, él estaba ahí, Pablo estaba ahí, Saulo de Tarso.
¿no? Y Esteban empieza a hablarle la palabra y se empiezan a enojar los religiosos, ¿no? Y lo empiezan a apedrear. Y cuando Esteban empieza a ser agredido, él mira a los cielos y se le abrió y dice, veo los cielos abiertos. Y al Hijo del Hombre. Pudo ver el trono. En medio de una situación adversa, los cielos fueron abiertos. En medio de un gran problema, se le abrieron los cielos. Los cielos fueron abiertos para Esteban. Pudo ver a Dios, pudo ver a Jesucristo. Entonces, en medio de esta gran situación que a veces pasamos, porque cada uno pasa su propia situación adversa, dificultades y problemas, que podamos ver a los cielos y los cielos puedan ser abiertos para nosotros. Los cielos fueron abiertos para Esteban. Entonces los cielos pueden ser abiertos para usted y para mí. ¿Entiende? Hasta aquí vamos a compartir porque si no está bueno, hay que seguir. Está muy bueno. El tema es regresar a la palabra, a la fe apostólica, regresando a Pentecostés. Pentecostés no es un concepto. Pentecostés es poder. Volver a la fe apostólica no es un concepto, porque no es lo que nosotros podamos saber y discutir. No. Es cuánto nos rendimos y cuál es la medida de Dios que hay en nosotros. Entonces la medida que había en Pedro de Dios era tan tremenda que ni siquiera necesitaba de que él pusiera sus manos o les oraba, sino de que ponía los enfermos para que la sombra de Pedro los tocase y eran sanados. Tan tremendo, ¿no? El Espíritu de Dios en Pablo, ¿no? Que se sacaba sus sudarios, ¿no? La ropa sudada. Y se ponía a los enfermos endemoniados y eran sanados y libres. Transpiraba Espíritu Santo. ¿Qué diferencia con nosotros? ¿Verdad? Dios nos ayude. Dios nos guíe a regresar a lo original. El libro de los Hechos es lo original. ¿Entienden? Hasta aquí vamos a compartir. Dios les bendiga. Podemos ponernos de pie. Espero que haya sido de bendición lo que hemos compartido. Hay citas. Vamos, les leo la cita. Y vemos lo que el profeta dice. Gracias, Señor. Mensaje de testimonio de un verdadero testigo. El profeta dice así: pero él también profetizó que habría una verdadera iglesia en ese día, un pequeño rebaño, un remanente. Él dijo que lo habría y lo habrá. Habrá un pueblo que conocerá a su Dios. Y dijo el profeta: harán proezas en los postreros días. ¿Cuándo? Hoy. Nosotros estamos en los postreros días. Él dijo: habría luces al caer la tarde en el día postrero. El profeta le dijo, el verdadero testigo de Dios lo dijo: habría luces al caer la tarde. ¿Qué es una luz de la tarde? Lo mismo que la luz de la mañana. El profeta dijo: habría un día que no sería noche ni día, un tiempo funesto como está afuera hoy, solo suficiente luz para ver
cómo moverse, pero dijo, al caer la tarde habría luz. ¿Qué sería? Otra vez el rugido, regresando a los primeros tiempos. Habría luces de la tarde en el postrer día, brillando. Él dijo, habrá un profeta que se levantará en los postreros días. Malaquías 4, dando las señales de los días de Lot y demás, también profetizando para que las personas regresen a la fe de los primeros padres pentecostales, regresen al original, regresen a la Biblia, apártense de la organización y denominación y regresen a lo primero, regresen al Pentecostés original, a la llenura original del Espíritu Santo, al poder original de Dios. La palabra testifica que eso sucederá. Al caer la tarde habrá luz. La senda de la gloria hallaréis. Por medio del agua hoy está la luz, sumergidos en el precioso nombre de Jesús. Arrepentidos todos del pecar, el Espíritu Santo ha de entrar. Las luces de la tarde han llegado. Es un hecho que Dios, Cristo, son uno. El testigo de Dios, el Espíritu Santo mismo viviendo en nosotros, nunca se afiliaría en organización. Usted no puede organizar a Dios, Él es Dios. ¿Qué hará? Regresar como fue al principio. Regresará al principio, de nuevo al original, de nuevo al lugar donde comenzó. Bautizará de la misma manera como ellos. Enseñarán el Espíritu Santo así mismo como lo hizo Él. Ellos le enseñarán al pueblo como Él. Se abstendrán de organizaciones como ellos. Tendrán cabida para todos como ellos los que vengan. Ellos serán limpios y santos como aquellos. Serán llenos del Espíritu Santo como ellos. Serán valientes como lo fueron ellos. Las mismas cosas que les sucedieron a ellos, les sucederán a estos en los postreros días, en las luces de la tarde, como fue allá antes. Dios envía su voz y llama a que salgan. Tremendo. Tremendo.